Sí, nosotros pensamos sobre el derecho a la ciudad, o sea, o cómo se percibe el derecho a la ciudad. Eh, si, por ejemplo, los trabajadores en los barrios de Santo Tomé o los barrios postergados se sienten parte de la sociedad, si la ciudad les pertenece, pero no en un sentido simbólico de pertenencia de yo soy santotomecino, sino en el sentido del acceso a todos los servicios y garantías que el mismo Estado le tendría que brindar a un trabajador, un vecino de un barrio o de la barriada de Santo Tomé, si se siente parte de la ciudad o si siente, digamos, que la ciudad le pertenece como tal. Ujú. Porque resulta que para nosotros no es así, digamos. Para nosotros el tema pasa porque hay diferentes clases sociales e intereses entre esas clases sociales que chocan y resulta que el Estado o los gobiernos suelen ser árbitros entre esos intereses y por lo general benefician a una en detrimento de la otra. ¿Por qué hablamos de los barrios, de los trabajadores? No por demagogia, sino porque son la mayoría, básicamente. Digamos, la mayoría de los santotomecinos son trabajadores, trabajan y la mayoría vive en los barrios. Ahora entonces, ¿cómo el derecho a la ciudad lo percibe un trabajador de Santo Tomé que, por ejemplo, los días de lluvia le es casi imposible salir de su barrio? ¿O cómo percibe el derecho a la ciudad un niño de Santo Tomé que vive en un barrio que cuando llueve su escuela cierra porque es imposible acceder a su escuela? ¿Cómo lo percibe, por ejemplo, el derecho a la ciudad un trabajador de Santo Tomé que es víctima de la inseguridad que muchas veces o casi siempre nosotros creemos que es fomentada de los mismos, de las mismas fuerzas de seguridad que se tendrían que encargar de lo contrario, por ejemplo? Entonces, ¿cómo se siente parte de la ciudad un trabajador de Santo Tomé que tiene que utilizar el transporte público? Pero es así, no hay un transporte que conecte a Santo Tomé entre sí. ¿Por qué? Porque la línea de transporte está ideada para ir de acá a Santa Fe y de Santa Fe acá, pero no hay un transporte que nos conecte entre nosotros. Nosotros creemos que hay diferentes intereses entre diferentes sectores de Santo Tomé, que ahí claramente está dividida en tres sectores, en los barrios privados, el centro y las barriadas populares, que los que generan la riqueza son los trabajadores y son los que más sufren, digamos, lo que nosotros caracterizamos como una desidia del Estado que beneficia a ciertos sectores de los santotomecinos. Entonces, para nosotros el derecho a la ciudad se percibe según a qué clase social y en qué sector de la ciudad Claro, usted lo se consigue desarrolla. como muy estructurado en clases sociales, diríamos. Lo Sí, estructuran así como... sí, sí, pero ¿por qué? Porque porque nosotros creemos, digamos, que hay las clases sociales son las que están en juego dentro de una sociedad, hay diferentes tipos de clases sociales y tienen diferentes tipos de intereses que chocan entre sí y para eso hay un Estado, digamos, que se supone que medía entre ellas dos o tres o más clases sociales que existan y elige a qué clase beneficiar y a qué clase postergar. Nosotros seguimos creyendo que es así. Entonces, para nosotros, lo que siempre reivindicamos es que, bueno, ¿cuándo se va a hacer tal obra? ¿Cuándo se van a urbanizar los barrios? ¿Cuándo va a bueno, cuando nosotros, si se quiere, los trabajadores, gobernemos.